ponía en mi corazón este pensamiento, como dice un pastor amigo, este pensamiento del día de hoy, que es cómo nosotros nos presentamos delante del Señor sin importar, sin la preocupación externa. Es mi presentación delante del Señor, es como yo me dispongo a estar delante del Señor. A veces nuestra disposición se ve afectada por lo externo, por el taco que tuviste, cierto, camino a la iglesia, o por el conflicto que tuviste en tu trabajo, o por la situación en la que te encuentras en el momento, y eso quita de ti la atención de poder oír la palabra de Dios y que ésta te deje en tu corazón la semilla. Una de las cosas que la palabra nos enseña es que la palabra debe de ser entendida para que dé el fruto que ésta trae. Muchas veces se dice, la palabra nunca vuelve vacía. Sí, pero la palabra hay que entenderla. Ojo con eso. Porque tú le puedes estar hablando a la gente y la gente no está escuchando nada. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? No está produciendo nada. Amén. Así que si usted quiere ser bendecido en este día, hermanos aquí presentes, hermanos en sus casas, le invito a que ponga la mejor de las atenciones, a que aparte este tiempo lo santifique y que honre al Señor de esa manera, porque Dios está, como decían antiguamente, Dios le está mirando, hermano. Dios sabe lo que está, si realmente está honrando este tiempo para aprender del Señor. Amén. Vamos a comenzar y vamos a darle lectura a la palabra en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Esta es una de las historias más conocidas dentro de lo que son las experiencias que tuvieron los apóstoles con Jesucristo. Esta tiene que ser una de las historias más conocidas de eso. Mateo 8, versículos del 23 al 27. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre Santo, en esta hora vamos a tu presencia, Señor, en oración, Padre, en súplica, en ruego, Dios, pidiéndote para que sea usted en este momento guiando todo lo que nosotros hagamos. Amén. Hablemos, Señor, y que lo que salga de nuestra boca, Padre, desde este momento sea solamente tu voluntad y tu palabra para tus hijos, Señor, que la oyen. Queremos, Dios mío, ser guiados por tu Santo Espíritu y poder bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Este es un tiempo santo, apartado por ti, Señor, preparado para cada uno de nosotros, diseñado por tu plan perfecto. Este día, Señor, tú lo preparaste para nosotros. Gracias te damos, Señor, y esperamos, Dios mío, honrarte y glorificarte a través de la predicación de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Quizás las cosas más interesantes que nosotros podemos ver en la Biblia, hermano, y ojalá lo encuentren interesante como yo lo encuentro, es viendo a Jesucristo enseñando. No hay nada más espectacular que ver a Jesucristo en plena, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Explayado en su propósito de revelar, ¿cierto?, el reino del Dios a sus discípulos. Jesucristo cumplía muchos propósitos en el tiempo que estuvo con nosotros en la tierra. El más importante y el que todos recordamos, ¿cierto?, fue su crucifixión, que por medio de ella nosotros tendríamos, ¿cierto?, redención, salvación, perdón de pecados y vida eterna. Muy importante, y lo hacía, hermano, todo el tiempo, que era estar enseñando a sus discípulos. Enseñando. Maestro. Nicodemo le dice a Jesús y le da un título, ¿cierto?, de que él es un maestro reconocido por el pueblo de Israel por su forma de enseñar la palabra.
Y aquí en el versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hermanos, si alguien puede buscar en Lucas 8:22, vamos a hacer una comparación de lo que son los evangelios sinópticos, para que nos vaya dando más, ¿cierto?, variedades de lo que estaba sucediendo. Pero quiero que entienda esto: Jesucristo estuvo todo el día enseñando y predicando, ¿cierto?, a multitud. Ese era el contorno en el que se encontraba nuestro Señor ese día. ¿Alguien lo encontró? Sí. ¿Lo puede leer, por favor? Cualquiera que lo crea, hermano, que diga amén. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pasemos a la otra parte del lago y pasemos. Y partieron. ¿Cierto? Aquí ya les dice ahora que pasaran al otro lugar, ¿cierto? Jesucristo lo estaba invitando. A mí algo me gusta de esta ilustración, que tú te das cuenta dos cosas que están ahí, implícitas, pero que no las dice, pero están. ¿Qué son? Jesucristo siempre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo del Señor. Jesucristo no estaba improvisando en ese momento: me dieron ganas de subirme a la barca a salir a dar a pasear. No. El Espíritu Santo lo llevaba a llevar a los discípulos al otro lado. Guiados por su Espíritu, Jesucristo les dice: pasemos al otro lado. Y todos los discípulos que hacen, le seguían, ¿cierto? Le siguieron. Y ocurre que al momento de entrar en la barca, comienza una tempestad repentina. ¿Qué tan repentina puede ser una tempestad estando Jesucristo arriba de la barca? ¿Qué tan casual cree que es ese episodio que están viviendo los apóstoles con Jesucristo en la barca? Nada de casualidad. Estaba todo completamente preparado por el Señor, preparando a sus discípulos para revelárseles a ellos y mostrarles lo que Él ya venía mostrándoles. Y el Jesucristo, de todas las formas de viajar en esta barca, ¿cuál es la que elige? Puede haber viajado parado, sentado. Viaja durmiendo en la popa. Qué cómodo, ¿no? Toma el viaje durmiendo en la popa. Haciendo arqueología bíblica, se dice que ese lago tiene unas corrientes de viento que por lo general provocaban constantemente grandes tempestades y oleaje en ese lago. O sea, era de conocimiento tanto de los apóstoles, pero adelante, ¿cierto?, de Jesucristo mismo, que en ese lugar ocurrían sucesos de esa manera. Pero Jesucristo, sabiendo eso, dijo: no hay problema, me voy durmiendo. Si se mueve me avisa. Y se va durmiendo el Señor. Y se va durmiendo. Hermanos, por favor, si me pueden buscar el último sinóptico de este texto. Marcos 4, 35, 41. Marcos. Dice en el 25 de Mateo: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Tienen que haber transcurrido unos minutos, no más que eso, y la desesperación de los discípulos ya estaba a tope, que fueron a despertar a su maestro para decir: sálvanos que perecemos. ¿Qué tiene Marcos 4:35? Y les dijo, aquel aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y les dijo. ¿Sí? Sí. Y les dijo. Y les dijo. Y les dijo aquel día, Ajá. cuando fue tarde, Sí. pasemos de la otra parte. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos a la otra parte. El Señor, ¿cierto?, le había dicho que pasaran a la otra parte, al otro lado. Dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. O sea, tampoco iban viajando solos. No era solamente la barca de Jesucristo, sino que iban con una comitiva alrededor,
de estas personas que estaban oyendo. Recuerden que Jesucristo, que había estado haciendo, enseñando todo el día. Dice, y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si hay una cosa que Jesucristo tenía y que tiene hasta el día de hoy, es el cuidar de los suyos. Jesucristo le dijo una vez a los discípulos que nadie los podía arrebatar de su mano porque suyos eran, que habían sido de su Padre, pero su Padre se los había dado a él y ahora eran de Cristo. Pero estos apóstoles, en ese momento, el contexto en el que se encontraban eran de tanta ansiedad, angustia por el clima, que se le olvidó completamente con quién estaban viajando en ese barco. Ellos creyeron, aquí lo dice claramente, que dice: no tienes cuidado que perecemos. Ellos creían de todo corazón, hermano, en ese momento, que hasta ahí nomás llegaba su viaje con Jesucristo. Ellos creyeron que en ese momento se terminaba esta hermosa travesía que habían tenido con un maestro que venía guiándoles y enseñándoles cosas tan maravillosas sobre Dios. Y mire, hermano, esto que es importante. ¿Saben cuántos milagros ya Jesucristo había hecho enfrente de ellos cuando ellos estaban en la barca? ¿Cuántas veces ellos vieron el poder de Dios manifestándose estando con Jesucristo? Jesucristo ya había convertido el agua en vino cuando estaban en la barca. Jesucristo ya había librado a un hombre de un espíritu inmundo. Ya había sanado a la mujer de Pedro. Y ese día no solamente sanó a la mujer de Pedro, ese día sanó cantidades de personas que fueron llevadas. ¿Se acuerdan? Que en la película es súper famosa esa escena, porque se ve como que van metiendo a las personas por arriba, ¿cierto? Y ya. Ese día el Señor sana una cantidad de gente y liberta de espíritu inmundo a una cantidad de personas, todo en presencia de sus discípulos. Sana a un leproso. Ya había sanado a un paralítico. Ya enseñaba a multitudes de una manera nunca antes vista por ninguno de ellos. Que recuerden que todos se asombraban ¿de qué? De su enseñanza. Cuando dice de su doctrina, está diciendo todos se admiraban, se maravillaban de la forma que tenía Jesucristo de enseñar. Ellos ya habían visto todas esas cosas, hermanos, pero la circunstancia en la que se encontraban ese día hizo que olvidaran por completo todo lo que habían visto del Señor antes. Todas las cosas, todos esos milagros se habían olvidado en ese instante. Todo ese poder de Dios se les había olvidado. ¿Por qué? Porque ellos estaban solamente viendo su situación en ese momento. El viento era tan fuerte, el oleaje era tan fuerte, que ellos creían que iban a morir, que iban a perecer en ese preciso instante junto al Maestro, junto a aquel que descreían que era el Hijo de Dios. O sea, el propósito entero por el cual estaban siendo preparados, hermano, en ese momento se terminó en la mente de estos apóstoles. Dijeron: muy Hijo de Dios será, pero nos vamos a morir. Y justamente eso era lo que Dios quería sacar a la luz de estos siervos suyos. Justamente todo eso que ustedes oyen de los apóstoles cuando van y dicen: Señor, despierta, no tienes cuidado de nosotros, no ven que perecemos. Eso era lo que Dios quería que se saliera ese día a la luz. ¿Qué dice más adelante? Y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande quietud. Dice bonanza, gran quietud, ¿cierto? Una calma, una gran calma. Amén. Y se glorificó. Y nuevamente vieron a ese Dios poderoso y quedaron tan sorprendidos, ¿cierto? Y le dijo: porque está ahí amedrentado. Pero después voy a ir a eso. Después voy a ir a la actitud de ellos, ¿cierto? Que tomaron. Pero hermano,
una de las cosas que yo veía en este texto y entendía era cómo el propósito de Dios te lleva a la tempestad. La tempestad no aparece por casualidad en tu vida, no, Dios mismo te está llevando a ella. Quieta y tranquilamente te lleva en su barca. ¿Para qué? Para sacar de tu corazón todos esos temores que están en ti, pero que a veces tú ni siquiera reconoces que están en ti. El Señor reprende en el versículo 26 de Mateo y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y ahí está, como decían en Rapa Nui, la madre del mamón, que es la madre del cordero. Ahí está el problema. El problema de los apóstoles era que no tenían fe. Después de todo lo que habían visto, después de todo lo que habían oído, hermano, las enseñanzas de Jesucristo, estos hombres aún no tenían fe en sus vidas. Y bastó que llegara un momento como una pandemia de COVID-19 en la actualidad, para que todo lo que el Señor les había dicho se les olvidara, porque creían que iban a morir. Y eso, hermano, nos pasó a nosotros en la actualidad. Esa actitud que tuvieron los apóstoles en la barca, la tuvo la iglesia cuando vino la pandemia, porque muchos hombres temieron a la muerte y creyeron que el Señor no estaba oyendo sus oraciones. Y no creyeron que el Señor tenía un propósito con eso. Y lo que el Señor mostró era la falta de fe en el pueblo del Señor. La falta de fe. Y eso es lo que Dios busca revelar, mostrarnos que hay carencias en nuestras vidas y el problema está en nuestros pensamientos, porque nosotros oramos de una manera errónea, hermano. Nosotros oramos de una manera muy errónea, porque nosotros creemos que en el propósito de Dios está orar así: Señor, guárdanos, cuídanos y que nada malo nos ocurra, que nada nos pase. Mantén toda mi vida en calma, sin exabrupto, sin complicaciones. Cuando Jesucristo le dijo a los apóstoles orar de esta manera: que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Mi voluntad es que nada me ocurra en ningún día, que nada complicado venga a mi vida, que no tenga complicaciones laborales, ¿cierto? Que no se me eche a perder el auto, que no tenga un problema en el instituto para los que estudian. Esa es mi oración, esa es la mía. Pero el Señor dice que se haga tu voluntad. De aquí vamos a entrar en algo que es muy lindo, pero a la vez difícil. La forma que tiene Dios para obrar en nuestra vida. Dios no obra en nuestro corazón como tú y yo queremos que obre. Él obra de manera completamente contraria. El Señor, hermano, nuevamente, el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un plan perfecto para ti en una tormenta perfecta. El Señor ha diseñado completamente la prueba en la que tú vas a ser quebrantado y donde tus temores más profundos, donde tus miedos más grandes sean expuestos para que la fe nazca. Porque este es un problema de fe. Y usted sabe que la virtud, la actitud virtuosa más grande del hombre en Cristo es el amor. Esa es la más grande de todas. Pero después de esta viene la fe. Porque sin fe, hermano, nada de lo que nosotros tenemos que hacer lo vamos a poder hacer. Primeramente es el amor, es lo más importante, pero le secunda la fe. Porque tú sin fe, hermano, no vas a hacer nada. Nada de lo que Dios te ha llamado a hacer en esta tierra. Nada. Tu vida va a ser completamente paralizada. Voy a ir a otra forma de ver este asunto. ¿Estaban todos en la barca? ¿Estaban todos viviendo la misma situación? ¿El mismo estrés? No. ¿La misma situación? Sí. ¿Jesucristo estaba en el bote? Estaba en el bote. La tempestad le asolaba también a él, le golpeaba el viento. Tuc, 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 tuc. Estaban todos viviendo la misma experiencia. La diferencia es que los apóstoles estaban completamente
amedrentados en su temor de morir. Mas Jesucristo estaba en el estado de mayor quietud que puede tener una persona. ¿Cuál es el estado de mayor quietud que puede tener una persona? Dormido. No podía estar más tranquilo y relajado en ese momento que estar durmiendo. La expresión máxima de la relajación, dormido. Y no era casualidad que fuera durmiendo, porque Él se estaba revelando a ellos. Él quería mostrar realmente quién era Él, el dominio y el poder que tiene Dios. Y eso es lo que nos quiere mostrar el Señor a nosotros. El poder que Él tiene hasta de lo natural, hasta de cuando llueve o deja de llover. Pero aún así nosotros, cada vez que somos probados, vamos delante del Señor con una oración desesperada. De Señor, mírame. ¿Cómo no ves que perezco? ¿Cómo no ves cuánto estoy sufriendo, Señor? ¿Cuánto? Y el Señor sabe que estás sufriendo. Pero sabe que estás sufriendo porque no estás creyendo en Él. El mayor dolor del ser humano viene por su falta de fe en Dios, por su falta de ver el propósito de Dios en su vida. La mayoría de las personas rechazan y rechazamos el plan que tiene Dios para nosotros y lo que Él ya diseñó para mi vida, que es justamente que pase por esos momentos. Y yo lo rechazo. Y como lo rechazo, sufro. Y mientras más lo rechace, más sufro. Y mientras menos quiera vivirlo, más lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando a confiar. Y la fe, vuelvo al punto de la fe. Y la fe no es algo que Dios puede dejar pasar. Dios no va a hacer esto, hermano. Va a mirar y va a decir, sí, verdad, está sufriendo tanto que voy a dejar de hacer esto. No, porque Dios entiende que esa prueba o esa situación va a sacar la fe que tú no tienes. Y Dios no se va a cansar, hermano. No se va a cansar de trabajar en tu vida para que haya fe. Para que haya fe. La fuerza que se halla en la oración, muchos dicen el poder de la oración. No sé si la oración tiene en sí poder. Al que oramos tiene poder, porque oramos a Dios. Y Él tiene el poder. Pero ¿sabes lo que activa así la fe? O lo que hace así la fe, es que tú oras creyendo. Tú oras con fe. Porque tú puedes orar, muchas veces decimos, hermano, hay que orar, hermano, hay que orar, hermano, hay que orar. Pero ora sin fe y ve qué resultado vas a tener. Porque no basta con orar. Hay que tener fe en lo que tú le estás pidiendo al Señor. Por tu fe, le dice Jesucristo, por tu fe has sido sanado. Fue la fe. Y la palabra, hermano, también se lee con fe. Porque tú puedes leer la palabra y la puedes leer y meditar en ella. Y decir, Señor, sí, estoy meditando en tu palabra. ¿Sí? Pero realmente crees en lo que estás leyendo. Lo estás creyendo en todo tu corazón. De tal manera que lo que te está diciendo el Señor en su palabra, tú dices, Señor, yo de esta palabra yo me tomo y no me suelto, Señor. Eso es fe. Y no la dejo. Y está ahí, dale. Hermano, los hombres que han alcanzado ver gloria de Dios en su vida ha sido porque han creído en su palabra. Amén. Y en la oración. Amén. Y han podido ver la gloria de Dios. Los apóstoles vieron la gloria de Dios, a pesar de que no tenían fe, pero porque Jesucristo se estaba revelando su reino. Era propósito de Dios mostrar que no tenían fe, que necesitaban tener fe. Pero ¿cómo cambió la vida de los apóstoles cuando realmente entendieron la fe? ¿Cómo cambia la vida de Pedro? ¿Cómo cambia la vida de cada uno de estos hombres de Dios? Del mismo Matías era el incrédulo, ¿cierto? Matías. Tomás. Ya me confundí. Tomás, ese sí que no tenía fe. De todos los apóstoles era el que menos fe tenía.
porque ni siquiera creía que era Jesucristo que le estaba hablando. Imagínense la poca fe que tenía ese Tomasito. Y realmente, hermano, realmente nosotros tenemos que entrar en esto de entender que la palabra del Señor, que en su palabra está todo lo que el hombre requiere hacer, no solamente creer, hacer en esta vida. Todo, hermano. Todo y cada una de las cosas que Dios te ha dado, realízalas. Si tú tuvieras que hacer un listado en el día de hoy, y de todas las cosas que Dios te ha dado en su palabra para que tú hagas, y tuvieras que enumerarlas una por una, y irlas tachando, ¿cuántas has hecho? De todas esas cosas que tú sabes que Dios te ha dado para tu vida, que son alimento, que son las que transforman tu mente, las que hacen que tu mente, que viene llena de temores, de debilidades, de luchas, de conflictos, sea transformada para que tú tengas ahora una mente que crea. Pero tú tienes que alimentarte de la palabra y vivir en la palabra. Hermano, es increíble cómo tantas personas en este tiempo que son creyentes, que creen en el Señor, que tienen fe, de alguna manera sí, pero hay algo que no creen. Siempre hay algo que está ahí, estorbando. ¿Saben a veces que no creen? En la fidelidad de la Escritura, en lo que te dice que tú tienes que hacer. Se rechaza mucho lo que la Biblia te dice que tú tienes que hacer. Por ejemplo, confianza absoluta en Dios. El confiar absolutamente en Dios es algo bien difícil de lograr cuando vives en una sociedad que recompensa más, ¿cierto?, el sacrificio personal, el trabajo, que recompensa, ¿cierto?, el sacrificio del hombre. Y cuesta a veces creer que tú tienes que confiar en Dios. No estoy diciendo que hay que dejar de trabajar para confiar en Dios, sino que confíes que Dios es el que está obrando en tu trabajo, en tus estudios, en tus funciones. Es Dios el que está obrando. Y este tipo de cosas, hermano, ha llevado a que la iglesia caiga en situaciones bastante complejas, porque si no hay fe en la palabra, que es la que es el camino de la iglesia, ¿dónde crees que va la iglesia? Cuando no hay fe en la palabra. Cuando a veces la gente deposita más su fe en las ideologías del mundo. Así como la pandemia mostró que había poca fe en el propósito de Dios en la vida de los creyentes, también este estallido y toda esta situación social demostró que había mucha gente que confía más en los hombres que en Dios, que tenía más su confianza en el candidato por el que estaba votando, en la constitución por la que estaba votando, en los gobernantes escogidos por los hombres que en Dios. Todas esas cosas, hermanos, son enemigos de la fe. Cuando tú luchas y dices, no, pero sí es verdad que Chile es un país injusto, es verdad que tenemos mala salud, mala educación, malas viviendas, malo, tenemos que cambiar esto. No lo va a cambiar el Señor, ojo, lo va a cambiar una nueva constitución, más poderosa, más perfecta que Dios, llena de virtudes. Eso demuestra la falta de entendimiento y de fe en las Escrituras. Cómo el hombre que cree en Dios ha caído en una confusión tan grande que comienza a creer más en el hombre que en Dios. Cuando Dios aquí en la tempestad lo que demuestra, y lo que siempre demostró, es que Él es el creador de todas las cosas, hermano. No hay nada en el Génesis, no hay nada que no haya sido creado por Dios. Todo lo creó el Señor. Todo lo tiene el Señor bajo su potestad y soberanía. Pero es más fácil creerle a los hombres. ¿Cuántos milagros has visto del Señor en tu vida? ¿Cuántas de las personas que hoy día profesan fe han tenido la experiencia de decir, no, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que hace milagros, que abre caminos donde no hay camino, abre puertas donde no había puertas?
Hermano, cuando tú tienes fe en tu vida, tú ves la gloria del Señor y avanzas en todas las áreas de tu vida. Ahí hay un verdadero avance, porque ese es el engaño del diablo. El diablo pone el conflicto fuera de ti, pero Dios lo pone dentro de ti. Eres tú el que no tiene la fe para creer en el Señor. Olvida de pensar que son los gobernantes los que te hacen problema en tu vida. Ora por ellos. Ese es el consejo de Dios. Ora por ellos. Pídele al Señor por ellos. Ruega por ellos. Mucha gente dice, yo no soy lo que debería hacer a causa de. Y externaliza el conflicto. Siempre la culpa la tiene un tercero. El papá que no le pagó los estudios, la mamá que se fue de la casa. Todas esas cosas, hermanos, pueden ser muy tristes y dolorosas. Y oramos, ¿cierto?, por las personas que pasan por esa situación. Pero eso no es la verdad. La verdad es que esas situaciones fueron las que te paralizaron para no hacer nada más, para no luchar, para justificarte. El abandono justifica al niño para que no pelee, para que no se esfuerce, porque él va a tener siempre en la vida una excusa. Yo no hice nada en la vida porque nadie creyó en mí, porque nadie me apoyó. Y esa es una excusa que siempre escuchamos. ¿Por qué digo que es una excusa que no es un absoluto? Porque cuántas personas que se han criado en la calle, hermano, hoy día son profesionales y cuentan su testimonio, que durmieron en plazas, que no tenían para comer y fueron a la universidad y se esforzaron. ¿Qué diferencia había entre uno y el otro? Lo que creían en su corazón. Lo que creía cada uno. Uno creía que podía estar mejor, el otro no creía. El otro creyó en la excusa. Y nosotros los cristianos nos hemos acostumbrado a las excusas. Siempre hay una excusa para todo. ¿Cuántos de los que no están aquí hoy día no están por una excusa? ¿Cuántos de los que no hacen lo que Dios les pide que hagan no lo hacen porque tienen una excusa? Yo no hago esto por. Yo lo haría, pero. Si el Señor supiera, hermano, que ese es el problema, te lo dice de otra manera. Pero si te lo dice creyendo que lo puedes hacer, es porque lo puedes hacer. Amén. Miren, créeme que nada de lo que tú no puedes hacer, atención, nada de lo que tú no puedes hacer está en la Biblia. Nada. Todo lo que tú puedes hacer está en la Biblia. Porque Dios lo dejó como una enseñanza para que tú la apliques. El Señor no te dice, vuela como un ave, tírate de un edificio porque sabe que no lo puedes hacer. No. ¿Cierto? No te pide cosas que sabe que tú no puedes hacer. Pide solamente cosas que sabe que puedes hacer y sobre todo creyendo en Él. Amén. Hermano, a veces nosotros nos vemos los milagros y los tenemos al lado nuestro. Nos vemos el poder de Dios obrando y está en medio de nosotros. A veces los incrédulos nos dan muestra de fe. Cuando el pastor José daba su testimonio, no sé cuántos le pusieron atención, ¿de dónde nace el querer venir acá? Nace justamente de ver a sus compatriotas recorriendo cantidades de kilómetros, creyendo en llegar a un lugar donde iban a estar mejor. Y el Señor a través de ellos toca su corazón y dice, mira, los incrédulos atraviesan 4 países y los creyentes están en su casa encerrados pensando que les va a dar COVID. No salen porque no hay pases de movilidad. Hermano, 4 países sin pases, sin vacuna. Los incrédulos demostraron tener más fe que los creyentes. Y los creyentes tenían toda la excusa, y hasta el día de hoy muchos la tienen. Hasta el día de hoy, porque ya se volvió un hábito el excusarte delante del Señor. Se volvió un hábito. Hoy día los venezolanos se están yendo de Chile. Ya no les gustó a todos, ¿cierto? Hay mucho, y hay lucha, y el trabajo está difícil. ¿Y qué están haciendo? Se están regresando y están saliendo ahora a Estados Unidos, atravesando ríos, selva, cruzando los carteles mexicanos. Hermano, solamente para llegar a un lugar donde estar mejor. Si yo tuviera esa fe, hermano, de salir de esa misma manera a predicar el Evangelio, ¿tú crees que el Señor no nos respaldaría? Si tiene cuidado de ellos, ¿tú crees que Dios no nos cuidaría a nosotros? ¿No nos daría victoria? ¿No se ganaría nada más para Cristo?
que es la frase cliché de las iglesias. Chile para Cristo, la Florida para Cristo, Santiago para Cristo. Las excusas, hermanos, nos están destruyendo. Porque para todo hoy día, el enemigo pone algo para que tú no hagas lo que tienes que hacer. El pastor predicaba el otro día de los apasionados. Hay que tener pasión, pero hay que tener fe. Hay que tener fe en el Señor. Hay que creer en su palabra. Hay que creer en todas las cosas que el Señor nos ha dejado. Yo soy de los que cree que el Señor está cambiando algo en este tiempo. Yo tengo fe en eso, lo creo. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que el Señor está cambiando algo. Veo que el Señor está cambiando, no desmereciendo lo que se hizo atrás, no, sino que cambiando algo que a lo mejor era un impedimento que había en un tiempo, en una generación. Y muchas cosas están cambiando, pero tenemos una larga batalla, hermano, que luchar. Una larga batalla que luchar. ¿Y sabes dónde está la batalla más grande hoy día? Dentro de las iglesias. Porque hay que levantar al pueblo de Dios a que vuelva a confiar en el Señor. El pastor predicaba, vuelve a apasionarte, vuelve a creer, vuelve a tus primeras obras, que es lo que el Señor nos enseña, excepto en Apocalipsis. Pero hay tantas cosas que corregir dentro de las iglesias, porque las iglesias se están secando. Las iglesias no están creciendo, no solamente en número, no están creciendo ni en gracia ni en conocimiento de Dios. Hermano, yo tengo el testimonio fiel de que conozco creyentes de hace 10 años y son los mismos y no son peores. 10 años. Y no ha pasado nada en sus vidas. ¿Cómo es posible eso? Porque no están viviendo la palabra. No están haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Entonces, hoy día hay cosas en nuestra mente, claro que sí, pero hay tantas cosas que debemos de cambiar, hermano. Y con esto termino. El problema más grande que tenemos nosotros en lo que es la iglesia es que ya no se están ganando almas. Y todos lo sabemos. No se están ganando. Nómbrame una persona que haya llegado los últimos años a tu iglesia. Si me puedes contar. Yo creo que con una mano cuentas en años cuántos han llegado a la iglesia. En años. ¿Qué está ocurriendo con la iglesia? Estamos creciendo. ¿De dónde viene, hermano? No, yo me congregaba con tal pastor. Y usted no, yo... ya. Lo único que se está haciendo en este tiempo es que los hermanos se están cambiando de casa. Se mueven de una iglesia en otra. Entonces a veces me viene un hermano, una iglesia con 100 hermanos, después lo veis con 60 y la otra que era más chiquitita la veis con 50. Pero porque se vinieron hermanos de otra iglesia. Ni un alma ganada. Los hermanos no están haciendo su labor en los lugares donde Dios los plantó a servir. Los hermanos están saliendo de la iglesia y no están trabajando donde Dios los llamó a trabajar. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque no están entendiendo la función que Dios le ha dado a la iglesia. Pero Dios tiene una solución. Siempre la tiene. Y esa es la palabra. Y esa es la gracia. Que Dios te muestra la debilidad, el conflicto, el problema, la falta de fe para darte fe. Los apóstoles después de eso claramente que su fe no iba a ser la misma. Oiga, hermano, ver con sus ojos cómo el viento y el agua se aquieta al sonido de la voz de Dios, eso cambia tu vida. Nunca va a ser lo mismo. Dios hace cosas para aumentar tu fe, pero tú tienes que creer. Dios va a hacer cosas para aumentar. ¿Cuántos han tenido experiencias sobrenaturales? No sé si decir sobrenaturales, poderosas. Sobrenatural suena muy feo. Poderosa. ¿Cuántos han tenido experiencias? Y yo tuve una experiencia poderosa por el Señor. El pastor dijo una vez de ¡pum! Estrella, y le hacía así, y le seguía el dedo. Pero ¿qué pasó? Le dio fe, porque él no tenía fe. En ese momento creyó, porque vio el poder de Dios. ¿Cuántos han tenido algo que decir? Yo viví esto y esto me aumentó la fe. Hermano, si tú no estás viviendo nada, pídele al Señor. Pídele al Señor, Señor, yo quiero. ¿Por qué te lo digo que pídele? Porque el Señor dice que el que tenga falta de fe, pida. Y Dios va a obrar. ¿Cómo te va a dar fe? Fíjate lo que te estoy diciendo. El Señor dice que tú tienes que pedir fe. Si tienes falta de fe, pide fe. Y Dios va a ver la manera de cómo añadir fe a tu vida.
Y puede ser con un milagro, puede ser con una experiencia, puede ser con cualquier cosa, pero va a ser algo que añada fe a tu vida. Pero tú tienes que estar dispuesto, hermano, dispuesto a vivir cosas, dispuesto a hacer cosas. Los mensajes son claros, no voy a pedirles que me sigan escuchando a mí, sino que tomen el consejo que es la palabra del Señor. Que tomen este consejo y que puedan ponerlo por obra. Lo más importante de la palabra es el ponerlo por obra. Si tú estás falta de fe, hermano, en tu casa, voy a orar. Si tú tienes y reconoces en tu corazón, Señor, yo hice mi lista de cosas que tu palabra dice, y la verdad es que no he hecho ni la mitad, tiene mucho trabajo por delante, mucho que hacer todavía. Si tú eres realmente alguien que reconoce y dice, Señor, ¿sabes qué? Siempre he sentido de ayunar y nunca lo he hecho. Siempre he sentido de orar, Señor, de levantarme a las 4 o 3 de la mañana solamente a hablar contigo, para tener esa experiencia, hazlo. Siempre he querido despojarme de algo que me gusta mucho, pero no puedo. Despójate de Dios. Ten experiencias con el Señor, créele al Señor. No tengas temor. Cree a Dios, que la palabra del Señor toque tu vida y toque tu corazón.